Primera de Timoteo 3:7 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ve que si uno anhela seguir a Dios, está bien, está bueno. Está bueno que uno anhele servir a Dios. Pero hay requisitos. Pero es necesario que que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y no tenga sus hijos y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no por obligación, con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, no cuidará de la iglesia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hasta acá la palabra de Dios, pero esta palabra que dice no dado al vino, no lo tome que es el vino, porque muchas veces eso representa el vino, la embriaguez, en tu propia opinión. Uno dice, ya es así, no me lo cambia nada, y estás borracho, embriagado en esa opinión, y no te lo saca nadie. ¿Vio que al borracho no lo hace entrar en razón? Porque está fuera de sí. Quizás es un tipo buenazo cuando está fresco, pero cuando está borracho, no lo podés hacer entender, comprender. Quizás está haciendo lo peor y no lo podés hacer entender. Y hace cualquier macana. Por eso cuando uno tiene una idea fija y hay otros de afuera que te la van fortaleciendo, no lo hagas. Busca a Dios primero. Yo sé que hay muchas personas que pueden decir, no, pero mira, si algunos, mis padres se peleaban mucho o mis padres están separados y nosotros nos criamos bien. No tiene nada que ver que estén juntos, separados, nosotros nos criamos bien. Ahora, no pensás que tu hermano se droga, ¿no? No pensás que tu hermana le pasó eso por no tener un consejo de papá y mamá. Porque quizás uno salió bien. Pero ¿por qué se droga tu hermano? ¿Por qué tu hermana se droga? ¿Por qué se tatúa toda la cara tu hermano? Por eso a veces uno dice, no, no, bueno, pero es mejor separarse. No, esa es una obra diabólica. El diablo quiere destruir lo que Dios bendijo de entrada en una promesa que le dio a Abraham. Por eso, ¿para qué va la gente de la iglesia? Para buscar de Dios. ¿Qué estuvimos leyendo? Si usted quiere servir a Dios, usted quiere ser un papá de familia, usted quiere ser alguien que le sirva a Dios, bueno, hay requisitos. El obispado, sea pastor, sea un líder, sea lo que sea que está sirviendo a Dios, tiene que saber que el diablo va a tocar su matrimonio, que va a haber momentos de crisis, que va a haber momentos que van a pelear tanto que van a creer que separarse va a estar ahí en la puerta. Pero uno tiene que luchar porque uno quiso ese obispado y que lo tiene a Dios. Y tiene que saber de que lo primero que tiene que gobernar no es la iglesia, no es la Biblia, no es los hermanos de la iglesia o donde trabajamos, porque es fácil gobernar personas en la iglesia. Sos un pastor, tenés 1000 personas, 50 personas, 10.000 personas, y es fácil. Usted dice, hay que reunirse el miércoles, todo el miércoles. Hay que irse para allá, todos van para allá. Esto es fácil. Es como un empresario, es fácil ser empresario. Echar a una persona, contratar personas, manejar 50, 1000, 10.000 personas. Uno se está acostumbrado, se va acostumbrando. Pero en su casa no sos el patrón, no sos el empresario y no sos el gran pastor. Y ahí tenés que actuar de la manera diferente a lo demás, porque tu casa no es una iglesia. Tu casa es tu familia. Tu casa no es tu empresa, es tu familia. Es la que te va a cuidar el día que necesites por algún accidente, por algún infortunio o por algo que te esté sucediendo en la salud. Y ellos van a estar para protegerte, para cuidarte, para lucharla juntos, para darte un abrazo, para vestirte cuando no te puedas vestir, para ayudarte a levantar cuando no te puedas levantar. Van a estar ellos, no van a estar otros, no van a estar tus amigos, no van a estar tus empleados, no va a estar tu patrón o la gente que se congrega en la iglesia, va a estar tu familia. Por eso primero es tu familia.
el que dice la palabra, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, no con trampas. ¿Cómo va a tener a hijos sujetos cuando estoy diciendo, no, mira, mamá tiene que hacer su vida, yo hago mi vida, Dios me llamó para otra cosa, tu mamá no me entiende? Hay que cortarlo con eso, porque esa es trampa del enemigo. Por eso la iglesia, se tiene que hablar las cosas que Dios enfoca que se hable. Que se hable, por eso con el tiempo tiene que ir desapareciendo, tiene que ir sanándose, y la iglesia es lo que fundamenta la palabra de Dios. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿cómo sano mi matrimonio? ¿Cómo lo hago? Porque para mí ya esto se termina. Entonces tiene que saber que el deseo de Dios, el interés de Dios, es unirte. Lo primero que hay que saber. Cuando uno dice, quizás ahora mismo están escuchando personas que están a punto de tomar esa decisión. Y dice, ¿pero qué hago? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Que sigamos peleando? No. El deseo de Dios es unirte. Ese es el camino correcto, el deseo de Dios. Aunque seas un líder, un verdulero o un empresario. Primero tiene que estar tu matrimonio. Eso primero tiene que lucharlo. Tiene que estar primero que todo. Porque orar por un enfermo es fácil. Predicar es fácil. Manejar una empresa también es fácil. Relativamente fácil. No digo que nada cuesta. Pero lo más difícil de todo es tu hogar y tu casa. Y eso solamente te lo tiene que enseñar Dios. Porque quizá venimos de un modelo que estaba mal edificado. Mire, habla la palabra de Dios en la carta de Job. Vamos a leer un pedacito antes de terminar esta primera parte. Sabe que acá vemos a Job, que tuvo una discusión con su mujer. Sabemos cómo era Job, el que conoce la historia de Job. Job era un empresario, era un hombre rico de esa época, era un hombre que tenía muchos bienes, pero el diablo le mete una trampa y empieza a tocar la vida de Job, le empieza a tocar la riqueza, le empieza a tocar los hijos, y lo toca con una enfermedad. Y tuvo una conversación con su mujer que terminó en una discusión. Pero vamos a leer la palabra de Dios en Job capítulo 2, versículo 7 en adelante. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Después aparecieron los tres amigos. Pero ahí tuvo una discusión con la mujer. Pero cuando él se recupera, tuvo que hacer algo, tuvo que perdonar. En el 42, en el versículo 10, dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Ahora, no dice perdonó a los amigos y también a su mujer. No, fue una discusión en una circunstancia adversa que estaban pasando los dos. Siempre va a haber discusión en los matrimonios. Siempre va a haber momentos tensos en los matrimonios. Ahí no era el gran Job cuando estaba hablando con su esposa. Era su marido, su esposo. Ahí donde se ven los sabios de construir un hogar. Por eso es fácil construir una empresa, seguir con un pastoreo, mantener una iglesia. Lo difícil está en tu hogar. Y tendría que ser lo más fácil. Porque ahí a donde se ve la sabiduría que uno adquirió de Dios.
Porque uno puede decir, lo intenté y cada día es peor. Y ya ni hablamos. El último beso nos dimos hace 6 meses. Ya dormimos mirando, ni nos tocamos en la cama. Bueno, yo te doy un consejo, no lo permitas. No lo permitas. Hablen. Priorice, tiene que priorizar arreglar todo. El final de Job fue feliz. Recuperó el doble de todas las cosas. El matrimonio es de ceder, es aprender a escuchar, a que no siempre y en todo tengo la razón. Es bajar un cambio. Ceder es bajar un cambio. Empezar a entender el estado o el enojo del otro. Job entendió a su mujer. No dice que Dios le dio más hijos con otra mujer. Porque podemos ver en la Biblia que después que muere Sara, Abraham se casa de vuelta y tiene más hijos. Pero acá no dice que tuvo otros hijos. Tuvo con la misma mujer y fue feliz con su misma mujer. Discusiones, todo lo podemos tener. ¿Cómo no va a entender? Eso es toda una vida junto. La fachada que mostrás en un altar, la fachada que mostrás en una empresa o en tu negocio, no es la verdadera fachada que vas a mostrar en tu casa. Y discusión va a tener. Ahora uno tiene que bajar, tiene que ceder, tiene que entender. Es poner todo de mi parte para arreglar las asperezas y empezar a desatar todas las cosas que nos están atando. De enojos, de dificultad, de cosas feas. Uno tiene que ser sabiduría, por eso tiene que tener la sabiduría. Dios nos enseñó tanto para que eso sea el momento de aplicarlo. Dios no te va a fallar, Dios no te va a dejar, Dios no te va a que vivas una vida frustrada, a vivir obligada a casar. No, Dios va a hacer que tu matrimonio sea muy bendecido. Pero tenemos que tomar esa decisión de decir, yo priorizo arreglar esto. Esta es la bendición, este es mi futuro y esto es lo que me propuse. No es mi empresa, no es mi negocio, no es la iglesia, es mi matrimonio. Porque Dios dice que primero tiene que estar mi casa. Porque el que no edifica su casa no va a poder nunca edificar algo celestial. Se te va a escurrir la mano, le va a cerrar el camino, vas a entrar en maldición. Primero tu casa. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Samuel 19. Vamos a hablar de una historia que sucedió cuando David estaba en la casa de Saúl. Saúl se había puesto muy celoso, muy insoportable. Le ofrece a la hija, se casa con la hija, pero así todo lo quería matar. Se le propuso en la cabeza a Saúl de matar a David, que David quería sacarle el reino, que David ya era un peligro para él, quería matarlo, quería por envidia, por celo, porque estaba endemoniado, porque ya se había alejado de Dios, no entraba en sí y quería matar a David. No había nada que lo podían haber hecho reflexionar a Saúl. Pero hay una historia interesante, porque David se casa con una mujer, con la hija de Saúl, que se llamaba Mical, y Mical hace algo muy importante para que David no muera. Le salva la vida. Pero vamos a leer la historia. En 1 Samuel 19, versículo 11 en adelante, dice la palabra de Dios. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Pero, hasta acá la palabra de Dios. Pero lo cierto de acá es que Mical
le salvó la vida a Saúl, era la mujer. David fue un gran guerrero, pero tendrían que haber huido juntos, tendría que haberla reclamado, tendría que haberla protegido, porque no hizo cualquier cosa Mical. Mical le salvó la vida. Claro que Saúl estaba loco, claro que Saúl estaba tremendamente fuera de sí, pero con David estaba Dios. Y después pasa un tiempo, va a abrir la palabra de Dios en 2 de Samuel, en el capítulo 3, ya muerto Saúl. David habla con Abner y para unir las tribus, David le propone algo. Bueno, nosotros nos vamos a unir, yo voy a ser rey, pero tenés que traer a Mical, a mi mujer. Pero David ya había tenido un montón de hijos en Hebrón, ya había tenido varias concubinas, y como un hombre fiel a su esposa no esperó que Mical como su mujer, no esperó y no fue agradecido con Mical de haberle salvado la vida, sino le tuvo poca paciencia para esperarla, y ahora vamos a ver una discusión que él tiene con Mical, y se olvidó de que gracias a ella le salvó la vida. Muchas veces las personas se olvidan de las cosas lindas que su mujer hizo para ellos. Y un día, por una tentación, porque se presenta una más jovencita que tu mujer, cambias a tu mujer por alguien que no sabes cómo te va a responder. Pero te olvidas de todas las cosas que te ayudó. Así pasa cuando hablo de... no estoy hablando solamente de los hombres, porque esto pasa mucho en las mujeres, ¿no? También hay muchos hombres que un día vinieron a su casa y se encontraron que su casa estuvo vacía. Y el hombre dijo, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y me enamoré de otro. Y punto. Y se olvidó de las cosas que lucharon juntos, se olvidó de cuando se compraron su primera cama, o su primer televisor, o su primer terreno, o su primer negocio. Y se enamoró por alguien más jovencito y lo dejó solo, en su casa vacía. Apenas le dejó un poco de trapo para que pase la noche. Y claro que duele, claro que son cosas feas. Y David se olvidó de que esta mujer, su primera mujer, su esposa, Mical, la hija del rey Saúl, fue la que le salvó la vida. Que si no fuera por él, la historia de David hubiese terminado ahí. Que Saúl hubiese matado a David. Por más que ustedes me digan, no, pero Dios tenía un propósito. No. Acá había una historia y acá Mical marcó un terreno. Mical fue usada para salvar a David. Y fue una mujer honesta con su esposo. Traicionó a su propio papá, a su propio rey, a su propio personas que estaba fuera de sí, que no tenía problema en matar a nadie. Y si tenía que matarlo, mataba, porque Saúl, por buscar a David, mató a 85 sacerdotes, porque lo ayudaron a David a escapar. Así que si tenía que matar a gente, lo iba a matar Saúl. Sin embargo, la hija puso primero el amor por su esposo. Primero la obediencia a su esposo, salvar a su esposo. Ella sabía, ella lo amaba a David. Sin embargo, David no correspondió de la misma manera como ella le respondió a él. Mire la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios: entonces envió a Abner mensajeros a David por su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajero a Iboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucio de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Laís, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Ahora, David no puede acostarse con tantas mujeres, tener hijos por todos lados, y después ir a buscar a Mical. Cuando Mical ya había hecho su vida, porque me imagino que Mical habrá esperado horas, días, noticias de él,
verlo. Muchas veces Mical habrá salido por la ventana, habrá dicho, uy, él me va a venir a buscar porque él me ama, él me quiere. Mató 100 filisteos, 200 filisteos por mí. Él me ama, él me quiere, él dio la vida por mí. Y muchas veces habrá esperado, no habrá dormido a la noche por a ver si alguien abría la puerta, si alguien se entraba por la ventana y le decía, vamos, 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 te vine a buscar, vamos, no, que nadie nos ve. Sin embargo, David no aparecía. Sin embargo, se olvidó David de que esa mujer le salvó la vida. Pero hay otra historia interesante en esta historia del matrimonio de David con Mical. Ahora la palabra unas hojitas más adelante, en el capítulo 6 de Segunda de Samuel, en el versículo 16, vamos a ver una discusión, como la que tuvo Job, pero David tuvo una discusión con Mical. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer holocausto y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Es lo que hablábamos en la primera hora. Es tan fácil ser pastor, es tan fácil ser un empresario, es tan fácil tener tu negocio, echar a una persona, lidiar con obreros, poner contento al pueblo, decir aleluya, gloria a Dios, pueblo bendecido, y que el pueblo te halague y te mire con admiración. Es tan fácil. Pero lo verdadero, lo que te va a cuidar el día de mañana, no van a ser esa persona, porque esa persona van a ser como un viento, van a pasar. Lo verdadero va a ser tu cónyuge, tu esposa. Esa que un día te salvó la vida. Esa que un día dejó todo por seguirte. Yo conozco una persona que le dijo al marido, ¿qué te parece si te pones a estudiar? ¿Te gusta la abogacía? ¿Por qué no te pones a estudiar? No, no, no. Y hasta tanto que lo convencieron ella y los hijos, empezó a estudiar abogacía. Y se recibió de abogado. Oh, el día de felicidad. Pero ese día no fue tan de felicidad, porque él se había enganchado una jovencita en la facultad, y apenas se recibió dejó su casa y se fue con otra mujer. Claro que los hijos no le miraron más la cara, pero ¿cómo se puede pagar tan mal? Cuando tuviste una mujer que te apoyó, cuando tuviste una mujer que se mezquinó de comprarse un vestido para que vos puedas comprarte un libro para estudiar, porque te apoyó, porque vio que era bueno, vio que había posibilidad, aguantó no tener horas compartiendo con vos, porque quizás estaba hasta las 2, 3 de la mañana estudiando. Y el día que te recibiste por alguna discusión, o porque tenía una cara de oro, o por algo que le pasaba, no le tuviste paciencia, no la amaste, no la dignificaste. Y la tomaste por menos y la cambiaste por una jovencita ahora con título, y cuando te aguantó en las malas, hoy, en las buenas, cuando no tenés necesidad no hay necesidad de decir, negra, no alcanza la plata para comprar una botella de aceite, no alcanza la plata para comprar, para pagar el aparador que compramos a crédito, no alcanza la plata para comprar una gaseosa, no alcanza la plata para ver si mañana tenemos para el boleto. La que te aguantó todo eso, le pagaste mal. ¿Cuál cree que va a ser ese resultado? David pasó algo así. Mire ahora, unos versículos más, en el 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo hay que tener sabiduría para bendecir tu casa, ¿eh? No cualquiera bendice la casa. No cualquiera. Acuérdese que David, después llega una historia donde la espada entra a su casa y sus hijos se matan entre ellos, se violan, hacen cualquier cosa. Acuérdese, no es fácil bendecir la casa. Un pueblo, alguien que no te conoce, alguien que te ve 5 minutos, es fácil.
No es tan difícil. Tener una verdulería, tener una ferretería y mostrar sonrisa y bien, es fácil. Estar en un taxi y hablar y mostrar sonrisa es fácil. Ahora, en tu casa, ese es el trabajo. Eso es lo que Dios nos prepara para hacer. No afuera, adentro. Que gobierne bien su casa, para que tenga a sus hijos en sujeción, en honestidad. Que provea para lo suyo, porque si no es peor que un incrédulo. Cuando Dios ve que es fiel en lo poco, Dios lo lleva a lo mucho. Si no podés con 4 gatos locos que tenés en tu casa, menos vas a poder con 10.000. Lo vas a hacer por un tiempo, pero el castillo se te va a caer. Porque lo verdadero está en tu casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado he quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David, esto es una discusión, entre un matrimonio. Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Dios, de Jehová, quien me eligió en preferencia de tu padre y a casa de y toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová». ¿Ve? Él dice: fue elegido de preferencia a tu padre. Vio que usted, cuando se pelea con su señora o con su esposo, le nombra a su suegra, a la madre, a la tía, a la hermana, y usted le nombra también el padre. Bueno, esto es una discusión de la misma manera. Y dice en el 22: «Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, para que pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bueno, más adelante, que hoy no va a ser el tema, dice que Mical tuvo 5 hijos. Acá dice que no tuvo, y es algo para investigar. Pero, ¿por qué estaba enojada Mical? Ya él tenía hijos en Hebrón, ya él tenía otras esposas. ¿Cómo va a honrar, cómo va a estar bien una mujer cuando no se siente única? Cuando no se sienta amada, querida. Cuando no se siente agradecida por arriesgar toda su vida, por salvar el amor, por dar todos los años de sacrificio, la juventud, por ese hombre que iba a trabajar y ella cuidaba el manguito por manguito por él. ¿Cómo hoy, sabiendo que sale con otra, se va a sentir única? Sabiendo que tuvo hijo, con cada una que se le cruzaba se sentía única. ¿Cómo una mujer se va a sentir única? ¿Cómo él no le tuvo paciencia como si Job le tuvo a su señora? ¿Sabe que David, acá era la bendición de su casa? Si él hubiese respetado a su mujer, no hubiese aparecido Betsabé en su vida. Y no hubiese aparecido tanta maldición que entró en sus hijos, como Adonías, como Absalón, como Tamar, como Amnón, como todos sus hijos que entraron en maldición por un pecado grave, por haber destruido a la familia de Urías Eteo, por haber robado una mujer que no le pertenecía. Si él hubiese reconocido: Mical, yo te agradezco todo lo que me hiciste y te lo voy a agradecer toda mi vida. Si no fuera por vos, mi historia no estaría en Dios. Ya sería una historia que quizás estaría en el cielo, pero no estaría más vivo. Ni se lo recordó, ni le dijo: gracias, Mical, por lo que hiciste por mí. Gracias, Mical, por haberme salvado la vida. Gracias, Mical, por no traicionarme. A veces no olvidamos, a veces uno se olvida y quiere comparar a su mujer con una más joven, o a su marido con uno más joven, porque hay algo que se pone en la cabeza y hay como un desgaste. Si hay un desgaste, empiezan a hacer de nuevo. Empiece a no perder ese primer amor que tuvo, a recuperar el primer amor. Dice Dios: no pierdas tu primer amor. Y todo lo ven como solamente iglesia. Iglesia, sos casa de Dios. Y cuando está hablando del primer amor, lo primero que te está diciendo, enfocando en tu familia. No solamente el primer amor en lo ministerial, que quizás antes le dabas el mejor cordero a Dios. Nunca ibas a la casa de Dios con las manos vacías. O siempre hacías una milla más.
Hoy ni siquiera preparas un mensaje, ni siquiera investigas la palabra. ¿Pero qué está hablando Dios? ¿Qué está diciendo Dios? No quiero que los matrimonios lleguen a eso. Quiero que se predique sobre el matrimonio. ¿Sabe lo primero que uno tiene que analizar? O lo que tiene que hacer. Si hubiese respetado David, amado a su esposa, su final, sus hijos, el final hubiese sido diferente. Lo primero que tendría que haber hecho David o cualquiera que está pasando este proceso es renunciar al modelo que aprendimos de mamá y papá, o donde te tocó criarte o crecer. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo hago? Bueno, uno tiene que renunciar. A veces, si viviste con padres que se faltaban el respeto, con un papá ogro o mujeriego, machista, un papá sin diálogo, tengo que renunciar a todo eso. Tengo que saltar esa etapa, salte esa etapa. No sea como fue tu papá. No es que no tenés que honrar a tu papá, no es que no tenés que amar a tu papá, pero eso hizo que tu mamá viviera una época frustrada, o que tu papá viviera una época frustrada porque mamá era muy liberal, muy de amigueras. Entonces hay que saltar una etapa. Hoy tengo que mirar el mejor modelo, tal vez el de tu abuelo, tal vez el de tu papá, o Jesús. Tu modelo es Jesús. Por eso es vivir en espíritu con Dios y aprender todo de Él. Porque tus padres fueron responsables de tu cuerpo, pero no de tu alma. Responsable de tu alma es Dios. Y es el que te va cargando de cosas para que después las vas aplicando y sanando cosas que quizás la viste y no era lo original de la vida. Yo me crié con padres separados y tuve que aprender muchas cosas. Tuve que romper muchos principios que en mi casa era algo que era así, punto. Y uno no es que te enseñan, te sientan en una mesa y te dicen, no, hijo, esto es así. No, no, vos lo vas aprendiendo cuando vos ves manejándose a tu papá o a tu mamá. Si vos ves que tu mamá, cada vez que se va tu papá, le es infiel a tu mamá, a tu papá, y entra otro tipo, sale con otro tipo, para eso después, cuando seas grande, va a ser común. Vas a repetir la misma historia. Porque para vos no es algo malo. Es algo común. Es algo que ya se hizo y que le resultó bien, porque tu mamá lo hizo y no viste que el tren le pasó por encima, o le cayó una maceta encima, o le pasó algo raro. No le pasó nada. Entonces para uno es normal que suceda eso. Porque fue un aprendizaje. Por eso es muy importante los hechos que hacen papá y mamá. Si vos veste con un papá que te hacía, te llevaba a ver películas pornográficas desde chico, porque te querías ser hombre, porque tenés que aprender, y te hacía tomar cervezas desde muy joven, porque tenés que hacerte hombre. Ese no es el modelo de Dios, porque te hizo quemar etapa a tu papá. ¿Lo tenés que amar? Sí, claro. ¿Lo tenés que honrar? Claro, porque a él quizás también le hicieron lo mismo. Yo de mi mamá me preguntaba muchas cosas hasta que me entero algo que le pasó desde chica muy horrendo. Y ahí pude perdonar, ahí pude entender, ahí pude saber por qué tanta perversidad, por qué tanto degeneramiento, por qué tanta infidelidades y tantas cosas así. Entonces Dios va sacando a luz para que nosotros rompamos eso que parecía que era lo correcto y era algo que me llevaba a la maldición. Mamá es muy buena, papá es muy bueno, la familia que tuvimos es muy buena, nunca hay que sentirse mal, porque si hoy estás escuchando la palabra de Dios y hoy estás en tu lugar, por lo menos tenés la vida y estás respirando y estás viviendo. Alguien te cuidó cuando te agarró esa fiebre a los 3 meses de edad y hoy no estás muerto, por eso hay que agradecer todo. Pero hoy tengo mi modelo que es Jesús, y lo primero que tuve que renunciar para tener una familia bendecida, es lo que aprendí en mi casa. Tuve que renunciar porque el modelo de mi casa no era el correcto. Si no, no hubiese durado 35 años casado. Me hubiera separado a los 2 años. Porque había concepto equivocado, que el hombre tiene que tener sus cosas por ahí, que la mujer tiene que hacer otra cosa. Y cuando conocimos a Dios me dicen, no, Mario,
Porque el hombre va a tener sus cosas por ahí. Si un poco de levadura leuda toda la masa. Si vos tenés tus cosas por ahí, después tu sexo con tu mujer no va a ser lo mismo. Los besos se van a ir apagando y los años se pasan así. Y cuando te quieras acordar, ya va a ser una más. Y ya no vas a mirarla como la miraste desde el primer día. Cuando Dios te va explicando esas cosas, uno va renunciando a cosas que vivía antes y que creía que era así. Veo que a veces dicen, no, cuando no va, no va. Bueno, con Dios no es, cuando no va, no va. En Dios hay solución. En el mundo es, no, yo me crié a mis hijos, ya cumplí, tengo 17, 18 años, ya está, a mí que no me molesten más. En Dios no es así. Porque Dios cuida a un Caleb de 85, a un David de 17, a un Josías de 8, a un Moisés de 80, y lo va mimando, y lo va cuidando, y le va aconsejando, y va conversando, y nunca deja de ser hijo por más que cumple una cierta edad. Entonces hay conceptos que uno tiene que cambiar. No, deja que tus hijos... Yo conozco padres que tienen hijos chicos todavía, de 18, 20, 17, y no le importa si comen, se van a comer solos. No le importa. Y ese corazón endurecido, ¿usted se cree que le hace bien a la familia? Cuando tienes padres que comparten, que se preocupan por ellos, que los miman. ¿Usted se cree que un hijo no necesita una caricia, un mimo? ¿Por qué hacerlo así cuando son chicos? Porque hay algo que no conocieron a Dios. Entonces, al no conocer a Dios, tienen el concepto, el modelo que aprendieron de su papá y su mamá. Y hay que renunciar. ¿De amar a papá y mamá? No. Usted tiene que honrar a su papá y su mamá porque eso tiene bendición de Dios. Largura de día te da Dios. Es el único mandamiento con promesa de Dios. Pero sí, hay cosas que mamá hacía que no las tenemos que hacer nosotros. Hay cosas que papá hacía o que los dos hacían que nosotros no lo tenemos que hacer. Tus hijos tienen que ser lo tuyo, todo tuyo. Tienen que protegerlo, cuidarlo. ¿Cómo hace Dios? Dios no se olvida un segundo de nosotros.